Bien, recordarles que estamos en el capítulo de dinámica del movimiento, hablamos de las causas que producen movimiento específicamente y hemos visto algunos aspectos de las leyes de Newton. Recordarle algunos conceptos principales. La dinámica es la rama de la mecánica clásica, o sea que a su vez es una rama de la física, que estudia las causas fundamentales del movimiento. Esta unidad se compone de los siguientes capítulos, de los cuales ya en clases anteriores hablamos de los primeros dos puntos, que eran la ley del movimiento de Newton y el concepto de fuerza. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que son los tipos de fuerza, vamos a hablar de fuerza centrípeta y vamos a hablar de equilibrio de una partícula directamente. Entonces, recordando un poco de la ley de Newton, o de la segunda específicamente, recuérdense que la segunda ley de Newton establecía que si la fuerza que actúa sobre un cuerpo es constante, o sea, si la fuerza con la que se le actúa a un cuerpo, imagínate al carro que tenemos acá al frente, si la fuerza con la que yo estoy empujando a ese carro es una fuerza constante, la aceleración que experimenta el carro es inversamente proporcional a la masa. Quiere haber dicho esto, que manteniendo una misma fuerza, aumentando la masa del carro, la aceleración iba a disminuir, porque entre la aceleración y la masa hay una relación inversamente proporcional. Lo otro que necesitamos saber, ¿verdad? Que si yo mantengo una masa constante, quiere decir que si la masa del carro es constante, pero yo incremento la fuerza, o sea, si la masa del carro es la misma, pero a medida de que va avanzando el tiempo, yo voy incrementando la fuerza, entre la fuerza y la aceleración hay una relación directamente proporcional. Quiere decir que a mayor fuerza, mayor aceleración, manteniendo la misma masa. En resumen, la segunda ley de Newton, ¿verdad?, establece que la fuerza neta que aplica un cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Y vimos algunos ejemplos. Por ejemplo, este cuerpo, lo vimos en uno de los videos anteriores, de 5 kilogramos, era accionado por 3 fuerzas. Cuando calculamos la fuerza neta de este cuerpo, nos dio 16.14 newton. Si me pedían la aceleración que adquiría este cuerpo, simplemente despejándola de esta fórmula, aceleración despejándola de acá, era fuerza neta entre masa, por lo tanto era los 16.14 entre los 5 kilogramos. Por lo tanto, en este caso, la aceleración es de 3.28 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, por el otro lado, obviamente, el segundo ejercicio, tengo un cuerpo con dos fuerzas, una fuerza a la derecha de 10 newton y otra a la izquierda de 8 newton. La fuerza neta en este caso es 2 newton, obviamente, y la aceleración la calculo, fuerza neta entre masa, sería 2 newton entre los 4 kilogramos, eso me da una aceleración de 0.5 metros sobre segundo cuadrado. Y por el otro lado, obviamente, un cuerpo, ¿verdad?, con una fuerza a la derecha de 40 y otra hacia abajo de 30 newton, cuando calculamos la fuerza neta, esta nos dio 50 newton, por lo tanto la aceleración era los 50 entre los 10 kilogramos, por lo tanto la aceleración aquí, valga la redundancia, fue de 5 metros sobre segundo cuadrado. Eso eran algunos ejemplos de cómo aplicábamos la segunda ley de Newton. Pero ahora vamos a hablar un poco de los tipos de fuerza que nosotros necesitamos conocer. Y vamos a empezar hablando de una de las fuerzas que muchos de nosotros conocemos y que la utilizamos a diario. Y vamos a hablar del peso de un cuerpo. El peso de un cuerpo se denota con la letra W en minúscula. Y obviamente el peso de un cuerpo es la fuerza con que la Tierra atrae a los cuerpos hacia el centro de ella. Por ejemplo, si tú dejas caer un objeto desde cualquier altura, tú te vas a dar cuenta que el objeto siempre va a buscar la manera de ir hacia el punto más bajo de la Tierra. Quiere decir que es buscando el centro de la Tierra. Y esta es la fuerza con que la Tierra atrae los cuerpos sobre ella. El peso, como es una fuerza, se mide en newton también. O en las unidades de medida de la fuerza. Puede ser en newton o puede ser en Dina. Y el peso de un cuerpo, obviamente, se calcula, como lo podemos ver aquí en la presentación, se calcula masa por gravedad. O sea, el cuerpo se calcula masa por gravedad directamente. ¿Dónde nosotros sabemos que, ahorita lo que tenemos aquí, que W es el peso del cuerpo, M es la masa y G representa la gravedad. Con un ejemplo puntual, veamos este ejemplo puntual que me dice cuál es el peso de un astronauta en la Luna. Si su peso en la Tierra, obviamente de 464 newton. Quiere decir, el peso de este astronauta en la Tierra es de 464 newton. Entonces me están pidiendo cuál es el peso
de este astronauta en la Tierra, en la Luna, perdón. Hubo un temita. Ok, bien. Bien, basado en esto, creo que se frizó un poco el video. Vamos a retomarlo de nuevo. Vamos a retomarlo de nuevo. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí, confirmando. ¿Todos pueden ver el video? Solo para confirmar. Perfecto. ¿Todos pueden ver ahora la pantalla, por favor? Sí, perfecto. Entonces continuamos. Entonces, hablábamos de los tipos de fuerza, obviamente. Y en esto de los tipos de fuerza, nos quedamos en algunos puntos específicos. Hablábamos de este ejercicio o de este ejemplo, donde nos pedía que calculáramos específicamente cuál es el peso del astronauta en la Luna, si su peso en la Tierra es de 464 newton. 464 newton es el peso del astronauta en la Tierra. Y nos piden cuál es el peso en la Luna. Para responder a este ejercicio, necesitamos, en este caso, pues, vamos a poner estos controles para acá. Un poco. Bien. Acá. Lo voy a poner aquí, aunque oculte esto. Bien. Vamos a ver. ¿Qué nos da el problema? Los datos que nos da. El peso en la Tierra del astronauta es de 464 newton. Y ese peso, ustedes lo pueden ver acá. 464 newton. Directamente. Sabemos que la aceleración de la gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y también sabemos que la aceleración de la Luna, o si no lo saben ya lo pueden anotar, la gravedad de la Luna es de 1.63 metros sobre segundo al cuadrado. Bien. El ejercicio nos pide cuál es el peso en la Tierra. Entonces, vamos a ver. El peso de la persona en la Tierra se calcula masa por gravedad. Ese es el peso en la Tierra. Ahora bien, ¿cuál es la masa que él tiene en la Tierra? Bueno, para yo saber la masa, la del espejo de acá, digo masa, sería igual a el peso en la Tierra entre la gravedad. Por lo tanto, la masa es de 47.3 kilogramos. La masa de un cuerpo no cambia. La masa de un cuerpo siempre será la misma, no importa en el planeta donde esté. Lo que sí cambia es su peso, porque el peso depende de la gravedad. Como nos piden el peso en la Luna, el peso de la Luna va a ser multiplicando la masa por la gravedad de la Luna. Pero como ya yo tengo la masa del cuerpo, sería los 47.3 kilogramos, que es la masa del cuerpo, por la gravedad en la Luna, y ahí me da los 77.1. Ese es el valor del peso del cuerpo en la Luna, multiplicando la masa por gravedad. Vamos a ver otro tipo de fuerza. Hablamos de la fuerza normal. Esta fuerza normal, podemos hablar que es la fuerza que ejerce la superficie sobre los cuerpos que están situados encima de ella. O sea, un cuerpo que está, en este caso, vamos a decir, en el piso. El piso ejerce una fuerza sobre ese cuerpo y esa fuerza le llamamos la fuerza normal y se denota con N minúscula, porque la mayúscula obviamente se reserva para la ley de Newton. Entonces, un cuerpo, por ejemplo, que está sobre el piso, actúan dos fuerzas sobre él. La normal, que es la que ejerce el piso sobre el cuerpo, y actúa el peso del cuerpo, que es la fuerza, ¿verdad?, que ejerce la tierra sobre él y por eso el peso hacia abajo. Otra fuerza que necesitamos conocer es la que se le llama la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, en este caso, es la fuerza que se opone al movimiento y es la fuerza que aparece cuando un cuerpo está en contacto directamente. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Eso es la fuerza de fricción, es la que se opone al movimiento del cuerpo directamente. Muy bien. Entonces esta fuerza se opone siempre al movimiento de los cuerpos. Quiere decir que si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de fricción siempre lo va a empujar, en este caso, a la izquierda. A la izquierda. En este caso, de este ejemplo que tenemos acá, ustedes pueden ver cómo la fuerza, por ejemplo, que se ve acá, va a la derecha y la de fricción va a la izquierda. La fuerza de fricción se denota mayormente con una F minúscula para que se sepa que es la fuerza de fricción directamente. Bien. Otro tipo de fuerza que necesitamos conocer se le llama la fuerza centrípeta. Esta es la fuerza
que experimenta un cuerpo cuando entra en una trayectoria circular. Como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, obviamente la fuerza centrípeta es una fuerza que siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Y la fuerza centrípeta se consigue multiplicando la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que experimenta el cuerpo cuando entra en una trayectoria circular. Y esta aceleración centrípeta se calcula la velocidad al cuadrado entre el radio. Quiere decir que si yo voy a buscar la fuerza centrípeta, es multiplicar la masa por la aceleración centrípeta. Por lo tanto, sería la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Bien. Vamos a ver algunos ejemplos que es necesario que ustedes dominen para entender bien este capítulo. Y vamos a empezar con un carro de 10.000 kilogramos, por ejemplo, se mueve con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Experimenta de repente una fuerza de 1000 newton que lo detiene. Quiere decir que la velocidad llega a cero. Y me piden qué tiempo tarda esta fuerza en detenerlo. Entonces vamos a ver un poco de este ejercicio. Miren, yo tengo un carro, como ustedes pueden ver acá en esta imagen, que está siendo empujado, o sea, está acelerado y es empujado por una fuerza de 1000 newton. El carro tiene 10.000 kilogramos y lleva una velocidad de 3 metros sobre segundo. Cuando, pasado un tiempo, esa fuerza hace que el carro se detenga, llevándolo a que su velocidad final sea cero, y me piden que cuál es el tiempo en que esta fuerza actúa para detenerlo. Entonces vamos a ver, ¿qué datos yo tengo? Tengo la masa, tengo la fuerza que se le ha aplicado, tengo la velocidad inicial, tengo la velocidad final y me piden los datos del tiempo. Muy bien. Para resolver este problema tenemos que remontarnos a las fórmulas de la parte de cinemática, cuando nosotros hablábamos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. En este caso utilizaríamos la primera ecuación. Entonces, fíjense, de la primera ecuación yo tendría que despejar el tiempo, que es lo que me piden. Pero me doy cuenta que aparte del tiempo, a mí me hace falta otro valor, que es el valor de la aceleración. Entonces, para conseguir el valor de la aceleración, me voy a la segunda ley de Newton. Y digo, bueno, aceleración es la fuerza entre la masa. Fuerza de 1000 newton entre la masa. Por lo tanto, la aceleración es de 0.1 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con ese valor de la aceleración que me hacía falta para poder despejar bien el tiempo, de esta ecuación despejo el tiempo. Entonces aquí digo despejo el tiempo. Entonces, despejando el tiempo, yo tengo que tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración. Entonces sería 0 menos los 3 entre la aceleración. Por lo tanto, el tiempo es de 30 segundos. O sea, la fuerza actuó durante un tiempo de 30 segundos. Vamos a otro ejemplo, directamente. Otro ejemplo. Si me dicen del ejercicio anterior, si el cuerpo es sometido a una fuerza de fricción de 400 newton en dirección contraria, ¿cuál es la nueva aceleración que experimenta este cuerpo? Entonces recordemos, en el antiguo diapositiva, aquí no había una fuerza de fricción. Ahora sí va a aparecer una fuerza de fricción. Entonces, viendo dónde aparece esta fuerza de fricción, tendríamos que el carro estaría siendo empujado con una fuerza de 1000 newton a la derecha y otra de 400 newton a la izquierda, que es la fuerza de fricción. Con ese valor, la fuerza de fricción, me piden que calcule la aceleración. Entonces, yo vengo ahora y digo, bueno, aceleración sería fuerza neta entre masa. Como me están pidiendo calcular la aceleración es la fuerza neta entre la masa. Por lo tanto, esa fuerza neta es, en este caso, la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero no sería una suma como tal. ¿Por qué no sería una suma como tal? Porque yo tengo una a la derecha y otra a la izquierda, por lo tanto habría una resta. Quiere decir, la fuerza de la derecha menos la de la izquierda. Eso sería la fuerza neta. Entre la masa, quiere decir que sería los 1000 newton que actúan a la derecha menos los 400 newton que actúan a la izquierda entre los 10.000 kilogramos que es la masa. Y eso me da una aceleración de 0.6 metros sobre segundo al cuadrado. Y así es que se calcula la aceleración para este caso. Veamos otro ejemplo. Me piden, ¿cuánto vale la fuerza de fricción que experimenta un cuerpo de 5 kilogramos si es empujado con una fuerza de 200 newton a la derecha
y la aceleración es de 2 metros sobre segundo. Veamos este ejemplo. Mira, tengo un cuerpo que es empujado por una fuerza a la derecha de 200 newton y me están pidiendo cuánto es la fuerza de fricción. Siempre nos vamos a la segunda ley de Newton que dice, ¿verdad?, que fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, fuerza neta es igual a la masa, que son los 5 kilogramos, por la aceleración, que son los 10 newton. Ya yo sé que son los 2 metros sobre segundo al cuadrado, perdón. Esto me da como resultado una fuerza neta de 10 newton. Como ya yo tengo el valor de la fuerza neta, que es de 10 newton, yo puedo decir, bueno, fuerza neta es la suma de toda la fuerza. O sea, es la fuerza que va a la derecha menos la que está a la izquierda. Entonces, si yo despejo de aquí a la fuerza de fricción, ¿qué me quedaría? Me quedaría que fuerza de fricción, tú despejándola, míralo acá ya, fuerza de fricción sería igual a la fuerza neta, que quedaría negativo, más la fuerza grande. ¿Por qué quedaría negativo? Vamos a ver. Si yo despejo de acá la fuerza neta, esta F que está para acá pasaría para este lado restando. Por lo tanto, tendría fuerza neta menos F sería igual a negativo la fuerza de fricción, ¿verdad? Pero ese negativo hay que despejarlo. Para yo despejar el negativo de la fuerza de fricción, todo lo que está en aquel lado cambiaría de signo directamente. Entonces cambiaría de signo. Por lo tanto, lo que está positivo en este lado, que es la fuerza neta, sería negativo. Y lo que está negativo de este lado sería positivo. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Vuelvo para atrás. Si me toca despejar la fuerza de fricción de esta ecuación que está acá, de esta ecuación que está acá, primero despejo esta fuerza y la mando para este lado restando. Entonces me quedaría la fuerza neta menos esa F sería igual a menos la fuerza de fricción. Por último, la fuerza de fricción debe quedar totalmente despejada. Por lo tanto, ese negativo debe de quitarse. Cuando yo elimino un negativo, en este caso de este lado del signo de la igualdad, para eliminarlo yo simplemente cambio los signos de todas las expresiones que tenga dentro del otro lado. Esta fuerza neta que está positiva pasaría a negativa. Y esta fuerza que está negativa pasaría a positiva. Y así quedaría despejado el signo de la fuerza de fricción. Bien. Con eso, yo digo, bueno, fuerza de fricción sería igual a menos fuerza neta más la fuerza F. Sería menos 10 newton, que me dio la fuerza neta, más los 200 newton, que vale en este caso esta fuerza que está acá, que es la F. Y eso me da 190 newton. Quiere decir que la fuerza de fricción vale 190 newton. Bien. Veamos más ejemplos todavía. Otro ejemplo resuelto. Me piden, ¿cuál es la magnitud de la fuerza centrípeta que hay que aplicar para que una partícula de 0.10 kilogramos atada a una cuerda de 0.75 metros de largo gire en un círculo horizontal con una rapidez de 10 metros sobre segundo? Entonces, ¿qué datos yo tengo? La masa, el radio que describe el círculo, el radio en este caso lo representaría la longitud de la cuerda, y la velocidad con la que esta partícula está girando. Entonces, me voy a mi forma de fuerza neta, que es igual a masa por aceleración, pero como estoy hablando de fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. De lo que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado entre radio. Ya con eso bien concebido, sustituyo. Yo digo, bueno, fuerza centrípeta sería igual a masa, 0.10. Velocidad al cuadrado, entonces sería 10 al cuadrado. Entre el radio, 0.75 metros. Entonces tendría 0.10 por 10 al cuadrado entre 0.75, eso me da 133.33. Y eso por eso, al final me queda que fuerza neta es 13.3 newton. Es el valor de la fuerza centrípeta en este caso. Otro ejemplo. El cuerpo de la figura, de esta figura, está en equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, es que toda la fuerza que actúa sobre él es igual a cero. Entonces me piden, ¿cuál es el valor de la tensión de la cuerda? Entonces, como me están pidiendo el valor de la tensión de la cuerda, recordemos que un cuerpo está en equilibrio es porque toda la fuerza que actúa en él es igual a cero. Aunque simplemente veamos la cuerda, en este
ejemplo, hay varias fuerzas que actúan sobre este cuerpo. En este caso, 2 fuerzas. Y vamos a ver un poco en grande. Tengo la tensión del cable hacia arriba. Tengo la tensión del cable hacia arriba, como lo ven aquí. Actúa hacia arriba. Y el peso del cuerpo hacia abajo. O sea, quiere decir que esas 2 fuerzas son las que están actuando. Y la suma de esas 2 es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque me dice que el cuerpo está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que calcule cuánto vale la tensión. Bien, para eso, entonces, yo vengo y digo, fuerza neta es igual a 0. Entonces, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Bueno, la fuerza neta sería igual a la tensión menos el peso. La tensión hacia arriba, que es positiva, menos el peso que hace hacia abajo, que es negativo. Entonces yo digo, bueno, la tensión menos el peso, como son las 2 fuerzas que están actuando, debe ser igual a 0, porque la suma de todas ellas da igual a 0. Entonces, si yo despejo ya de aquí la tensión, que es lo que me piden, tensión será igual a 0 más el peso. Por lo tanto, tensión será igual a 0 newton más. ¿Cómo calculo el peso? Masa por gravedad. En este caso, masa por gravedad. Entonces, tensión será igual a 0 más los 2 kilogramos por el 9.8. Por lo tanto, será igual a 0 newton más 19.6, por lo que el valor de la tensión sería 19.6 newton. Vamos a ver un último ejemplo. Me piden, la figura muestra un cuerpo en equilibrio. O sea, seguimos hablando de que si está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. Bajo la acción de 3 fuerzas, si F1 son 100, F2 175, ¿cuál es el valor de la fuerza 3? Entonces vamos a ver. Si el cuerpo está en equilibrio, la fuerza neta que actúa sobre él es 0. Por lo tanto, F1 más F3, que están a la derecha, menos F2, que está a la izquierda, esas 3 fuerzas deben de ser igual a 0. Si yo despego a F3 de esta ecuación, si yo despego F3, ya sabemos que F1 más F3 menos F2 es igual a 0. Si yo despego F3 aquí, quedaría de esta manera. Mira. F3 sería igual a 0, porque 0 se queda aquí de este lado. La F2 la mando para allá sumando. Mira dónde pasó sumando F2. Y la F1 está sumando, la paso para allá restando. Mira dónde pasó restando. Entonces, F3 sería igual a 0 más F2 menos F1. Por lo tanto, me queda 0 más F2 menos F1 sería igual a 0 más 175 menos 100. Por lo tanto, F3 es igual a 75 newton. Ese es el valor de la fuerza 3. Último ejemplo. A un cuerpo de 20 kilogramos situado sobre el suelo, se le aplica una fuerza neta horizontal de 500 newton. O sea, le estamos aplicando una fuerza de 500 newton horizontalmente. ¿Qué aceleración produce si la fuerza de fricción entre el cuerpo y el suelo es de 100 newton? Entonces, ¿qué me están dando acá? Tengo un cuerpo que está siendo empujado por una fuerza, pero también hay una fuerza de fricción hacia atrás que lo está empujando. Perdón. Y me están pidiendo, en este caso, la aceleración de este cuerpo. Entonces, ¿qué yo digo? Fuerza neta es igual a masa por aceleración. Despejando la aceleración de acá, ¿qué me queda? Aceleración será igual a fuerza neta entre masa. Por lo tanto, la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Aquí hay 2 fuerzas, la que está hacia la derecha y la que está a la izquierda. Por lo tanto, la fuerza neta sería la fuerza, ¿verdad?, horizontal de la derecha menos la fuerza de fricción entre la masa. Entonces ya sería los 500 menos los 100 y todo eso entre la masa, que es 20 kilogramos. Por lo tanto, sería 500 menos 100, 400. Entre 20 kilogramos, eso da 20. Y con eso completaríamos esta parte del ejercicio. Hasta aquí hemos conversado sobre lo que son los tipos de fuerza. En una próxima sección estaríamos completando esta parte del capítulo.